Hoy vamos a hablar de este don de la sabiduría humilde, porque si hay una sabiduría, yo la llamaría necedad orgullosa o arrogante, que lo hay y están en todo el mundo. Vamos a hablar de esta sabiduría humilde que lo tenían los apóstoles y también por esta sabiduría humilde lo eligió Jesús. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Himno litúrgico especialmente insoportable para el demonio que provoca dolores de cabeza, fatiga sin motivo, que hace dormitar durante la oración. También es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera, suscita discusiones. Tampoco lo soportan los espíritus invocados por los maleficios. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas. Paz apaciguante, frescura en el trabajo, el descanso, en la fiebre, frescura, en el llanto, consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado a Cristo. Oh luz dichosísima, va a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada de nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados. Danos mérito y virtud. Danos la salvación eterna. Danos la alegría eterna. Amén. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder con poder mi ser y renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, tu único Hijo engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Vamos a, como siempre, empezar con los evangelios. Y aquí puse el buen pastor a la derecha. Vamos a ver por qué. ¿Por qué lo puse? Lo voy a explicar una vez que leemos el primer evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido, porque a cualquier que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquier que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, y ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oiga con los oídos y entienda con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cómo elige Jesús los apóstoles? Con este don de la humildad. Es una humildad sabia y una sabiduría humilde. Ahora, la humildad sabia de Dios sabe bien leer los corazones y la sabiduría humilde es reconocer que Dios es el que va a ayudar a los apóstoles. ¿Cómo voy a hacer yo esto? No te preocupes, te voy a hacer pescador de hombres, le dijo Jesús a Pedro. ¿Era doctor? No. Ahora, ¿dónde está
el problema. Entienden con el corazón y se conviertan. Oigan los oídos y entiendan con el corazón y se convierte y yo los sane. ¿Dónde está la clave de este evangelio, como también de otros evangelios? Es en la sabiduría humilde. ¿Fue sabio Pedro? Sí, fue muy sabio. ¿Por qué? Porque aun sabiendo que él es experto en pescar, ¿qué hizo? Obedeció a Dios, obedeció a Jesús, aunque no sabía que él sabía. Pero dijo, bueno, yo arriesgo. Este hombre seguramente detrás de él hay una fuerza mucho más grande. Fue humilde, fue sabio de no obedecer y humilde en obedecer. Por eso nosotros tenemos que saber que la sabiduría venida del mundo puede confundir. Quiere decir, Pedro hubiera podido decir, no, yo sé mucho más que tú, no voy a volver yo a pescar de nuevo. Ahora, Jesús le dice, tira porque vas a ver cosas. Y así fue y pescó más que nunca. Pero Jesús le dijo, no te preocupes de los peces que tomaste, que te voy a hacer pescador de hombres. Aquí viene la sabiduría de Dios. Y él pesca a los sabios humildes, no a los sabios arrogantes. Atención, Dios pesca porque usa la cosa más sencilla, las parábolas. Entiende todas las parábolas. A mí me encanta cuando hago las catequesis, cuando usar estas imágenes, ¿no? De sabiduría de las parábolas, con dibujos, con todo. Porque las parábolas son enseñanza muy fácil de entender por todos, pero aún así no lo entiende todos. ¿Por qué? Se tiene que entrar en esa sabiduría de Dios con humildad. Ahora, imaginaos, había un hombre muy rico que dejó su viña a sus labradores y se fue, era rey, y se fue. Y después mandó a que recoja las cosas. ¿Y qué hicieron los que tuvieron esta viña? Pues tomaron la paliza los enviados. Y después, ¿qué hicieron? Mataron al enviado, al dueño, al que todo dio. Qué raro todo, ¿verdad? Interesante que los apóstoles entendieron algo, pero no totalmente. Los fariseos entendieron todo, pero tomaron equivocada decisión. Porque esta parábola le mostró que ellos son los que matan al heredero, al hijo. Entendieron, pero no tomaron buenas decisiones. Hay personas que entienden, pero no toman buenas decisiones porque se hieren. Cuando el pastor corrige, es no para que se hierra, para que cambie y tome buenas decisiones. Mirad este evangelio que vamos a ver ahora. Este evangelio que nos muestra, a ver si se abre, este evangelio nos muestra de nuevo el buen pastor, el pastor que cuida de la oveja, que le dice a Pedro, a los apóstoles, que yo os voy a llevar por el buen camino a la sabiduría humilde. Mirad lo que dice Jesús en este Evangelio de San Marco, capítulo 9, 30-37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Le decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después del muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutéis por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere que sea el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando
a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra enseñanza que hoy nos dice Jesús. Y él habla de la entrega de su vida, de la muerte, de su resurrección. Pero los apóstoles hablan del poder, de quién va a ser el más importante, la sabiduría necia, la arrogancia. Entonces Jesús le dice, mirad, no habéis entendido nada. El que deberá de sabio en el reino de Dios es que se pone al servicio de todos. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todo, último. Y aquí me recuerdo, a propósito, recibe a un niño, me recibe a mí. Nosotros podemos recibir los niños como regalo. Es fácil recibir un niño en tu propia familia, de tu propia sangre, ¿verdad? Y es una fiesta y diciendo, ay, qué niño, ay, qué niña, ay, qué alegría. ¿Es verdad? Esto es fácil. Lo que no es fácil es adoptar un niño. Adoptar un niño en tu casa y traerlo con todas sus consecuencias, sabiendo que este niño a lo mejor está enfermito, a lo mejor fue abusado, es de un centro de recuperación, a lo mejor fue maltratado. Es difícil también adoptar a un niño en una escuela que tú no conoces, donde hay 2.000 niños huérfanos de padre que necesitan su escuela y dice, está en la India, está lejos. Sí, pero quien adopta, quien toma un niño, porque en nombre de Jesús me toma a mí, me recibe a mí, le ayudamos a Jesús. Ahora, quiero que agreguemos un detalle. Una niña que conocí en México, Guadalajara creo que era, visité la casa y volvía después de haber estudiado y tomó una calificación importante, 10, el máximo. Vuelve a casa y le dice a los padres, mamá, papá, mira, Jesús hoy ha tomado esta calificación en matemáticas y lo, ella se fue inmediatamente a jugar. Dejó allí la calificación en manos de sus padres. Esta niña con sus padres rezaba y rezan la divina voluntad. ¿Qué quiere decir? Sabiduría humilde. ¿Quién tomó la nota? Fue Jesús en ella. ¿Qué hizo ella? Dio gloria a Jesús diciendo, mamá, papá, mira, Jesús hoy ha hecho una buena calificación. Humilde, sabia. ¿Por qué? Porque todo lo que es de ella y su sabiduría le viene de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que, cuando las personas nos alaban diciendo, mira qué charla, mira qué cosa, mira qué catequesis, mira qué cosa, tú tienes que ser un sabio humilde, diciendo, esto me lo dio Jesús. Y dale gloria a Jesús. Esto, gracias a mis oraciones, a todas las cosas, se sanó una persona. Gracias a tu ayuno. No, es Jesús que ayunó en mí, Jesús que habló en mí. Es Él, para Él la gloria, que se usó de mí, pues bendito sea Dios. Pero si no, el orgullo te come, te destruye. Es la humildad la que construye el reino de Dios. Y esta humildad, tuve la suerte y la bendición y la misión, creo que así lo quiso, de conocer a Papa Francisco, una sabiduría humilde, como podemos ver. Conocí a Juan Pablo II, una sabiduría humilde. A Benedicto XVI, sabiduría humilde. A Santa Teresa de Calcuta, sabiduría humilde. ¿De dónde viene esa humildad? Pues yo he preguntado, he mirado. De todo. Viene de un diálogo profundo y de rodilla delante del Santísimo cada día. De allí viene la sabiduría humilde, querido hermano. Si allí quieres aprender, quédate de rodillas muchas horas todos los días. Y allí te va a venir la sabiduría humilde. Porque la sabiduría orgullosa, arrogante, la encontramos en los grandes de la tierra.
Cada uno se luce de una soberbia más grande, pensando que lo hacen bien, pero lo hacen mal. Sin amor no se hace bien. Sin amor no se da el buen ejemplo. Miramos este texto y me encantaría que lo veáis de San Pablo a los Corintios 1, 23, 27, 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Recuerdo a propósito de este texto, es palabra de Dios, agradecemos al Señor. Esto de los sabios, recuerdo bien el discurso más poderoso de una mujer sencilla delante de las Naciones Unidas, una mujer muy pequeñita, la conocí, era como 1,60 m, muy delgada, Madre Teresa de Calcuta, que movió los corazones de todos los potentes del mundo, hablando de la alegría de recibir un niño en la familia, de la alegría y el don de tener los niños. Yo doy gracias hoy a todos los que son de la misión y a todos los que no son de la misión, a todas las madres que han dicho un sí por sus hijos y a todas las madres que van a decir un sí para todas las personas que quieren recibir, porque una madre es muy generosa y recibe más niños en su familia, como la Madre Teresa de Calcuta tuvo una madre que dijo sí a 6 hermanos más, tenía 5 porque se murieron los tíos y sus hermanas y se murió. Y dijo, donde viven 5, viven 11 también. Entonces creo que las mujeres tienen esta capacidad de decir más sí, donde los hombres dicen no, dicen guerra. Las mujeres saben qué difícil es criar, crecer, educar un hijo. Por eso dicen, sería mejor que en los líderes o los parlamentos del mundo sean más mujeres, porque seguramente se decidirán menos guerras. Menos guerras, ¿por qué? Porque hay más amor y más alegría en el corazón. Y mirad lo que dice también aquí, quiero que veamos este texto, el libro de los Proverbios. Y este libro de Proverbios nos ayuda mucho. La sabiduría y la locura. Dos cosas diferentes. La sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas. Atención, 7 columnas como los 7 dones del Espíritu Santo. Ha preparado el banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa, ha despachado a sus criados para que lo anuncien los puntos que dominan la ciudad. Los inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio. Venid a comer de mi pan y a beber el vino que he mezclado. Dejad vuestras necedades y viviréis según el camino de la prudencia. Quien corrige al burlón se acarrea insultos. Quien reprende al malvado atrae su desprecio. No reprendas al arrogante, pues te aborrecerá. Reprenda al sabio y te lo agradecerá. Atención, puede que te haya pasado que a lo mejor has querido a corregir a alguien. No reprendas arrogante, te aborrecerá. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, porque piensa que es perfecto. Da a lo sabio y será más sabio. Enseña al justo y crecerá su ciencia. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor y conocer el santo es verdadera inteligencia. Por mí prolongarás tus días y se aumentarán los años de tu vida y si eres sabio, lo serás por tu bien. Si eres arrogante, tú solo lo tendrás que pagar. Interesante, si eres sabio, lo tendrás para bien. Si eres arrogante, lo perderás todo.
Y mirad esta frase: la insensatez es alborotada, es tonta, no tiene vergüenza, se sienta a la puerta de su casa en un asiento que domina la ciudad para gritar a los transeúntes y a los que siguen el recto camino. Los inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio. El agua robada es más dulce, el pan a escondidas es más sabroso, pero no saben que en su casa están las sombras de muerte y que sus enviados van a lo hondo del abismo. Esta palabra de Dios, queridos hermanos, nos puede mostrar cómo la sabiduría de Dios nos cambia el corazón solamente si la recibimos, sabiendo bien que lo que el mundo nos muestra muchas veces no es lo que es. Y lo que es de verdad se encuentra solamente a través del filtro de la Eucaristía, a través del filtro de la presencia eucarística, a través del filtro de la humildad, de la confesión, y allí vas a encontrar tu verdadera sabiduría humilde. Porque si no, el mundo, si miras mucho los medios de comunicación, si tú miras mucho el mundo, te transformas en lo que ves. Y allí hay mucha manipulación y mucha mentira. Hay mucha falsa soberbia, falsa humildad y sabiduría falsa. Hay mucho lo que no es. Y Dios es amor. En el amor, ¿cómo puedes distinguir si una persona es sabia, humilde, sabiduría, humildad? Aquella persona ama de verdad, se sacrifica de verdad, no mata a nadie, no dice sí al, a la vida en el vientre materno y dice sí a la pena de muerte. No dice un sabio humilde, no dice sí a esta paz y no a esta paz. Un sabio dice siempre amor a todas las personas hasta el último momento de su vida. Y no dice muerte nunca, no dice no amar. No dice, este vale la pena vivir acá, este no vale la pena vivir allá. Esto no es sabiduría. Hay que leer bien, hay que saber bien que hay sabidurías falsas y hay también falsedades que se transforman el mundo de hoy en verdades, pero no son verdades. Por eso, mirad lo que dice este ese texto de San Agustín. A mí me encantó. Y con esto voy a acabar. Formar a Cristo en vosotros. Del comentario de San Agustín a los Gálatas. Para que se forme a Jesús en nosotros necesitamos mucha sabiduría. Aquí dice, hasta ver a Cristo formado en vosotros. En ese sentido le dice al apóstol, hijos míos, para que lo imiten como a Padre. Otra vez me causáis dolor de parto, hasta que Cristo tome forma en vosotros. Esto lo dice más bien en persona de la Madre Iglesia, ya que en otro lugar afirma, os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Cristo toma forma por la fe en el hombre interior del creyente, el cual es llamado a la libertad de la gracia, es manso y humilde de corazón y no se jacta del mérito de sus obras, es que es nulo, sino que reconoce que la gracia es el principio de sus pobres méritos. A este puede Cristo llamar su humilde hermano, lo que equivale al significado que consigo mismo ya dice. Tal vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Cristo toma forma en cualquier que recibe la forma de Cristo y recibe la forma de Cristo el que vive unido a Él con un amor espiritual. El resultado de este amor es la imitación perfecta de Cristo en la medida en que esto es posible. Quien dice que permanece en Cristo, dice San Juan, debe vivir como vivió Él, mas como sea los hombres
son concebidos por la madre para que ser formado y luego una vez ya formado se le da la luz y nace, pues sorprendernos la afirmación precedente. Otra vez me causáis dolores de parto hasta que Cristo tome forma en vosotros. Y a no ser por intentarnos sufrir de nuevo dolores de parto en el sentido de la angustia que le causó al apóstol su solicitud en darlos a luz para que nacieran en Cristo. Y ahora de nuevo, los da a luz dolorosamente por los peligros del engaño que los ve envueltos. Esta preocupación que le producen tales cuidados acerca de ellos y él comparta los dolores de parto se prolongará hasta que llegue a la medida de Cristo en plenitud para que ya no sean llevados por el viento de doctrina. Y por fin, por consiguiente, cuando dice, otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en vosotros, no se refiere al inicio de su fe, por la cual ya había nacido, sino al robustecimiento y perfeccionamiento de la misma. En ese mismo sentido, habla del otro lugar con palabras distintas de este parto doloroso cuando dice la carga de cada uno, la preocupación por la iglesia, quién enferma, quién no enferme, quién cae sin que yo dé fiebre. Palabra de Dios. Esto es interesante como San Agustín vio todo esto, sabiduría humilde. El apóstol sufrió dolores de parto para que nazca en cada uno a Cristo. Queridos hermanos, cuando los apóstoles, cuando el Papa, los obispos, los sacerdotes nos hablan, no es cualquier doctrina, no es un partido político. Esto no, esto hay que seguirlo. Cuando el Papa escribe una carta a los obispos, es para seguir y para escuchar. Cuando los obispos nos dicen una cosa que no va bien, hay que corregirse. ¿Por qué? Porque Dios se resiste a los soberbios, arrogantes. Hay mucha soberbia arrogante en el mundo que juzga, que divide, que no ama. Por eso nosotros tenemos que buscar la sabiduría humilde, la que se deja corregir. ¿Habéis visto esta imagen del buen pastor? Esta imagen con Jesús que lleva a las ovejas. Esto es confianza que Dios nos manda a los apóstoles para guiarnos por buenos caminos, amar a todos con todo el amor del mundo y no pensar que el mundo nos va a enseñar más que los apóstoles. Por eso, mirad un poquito cómo nos tratan los de la iglesia, los obispos, el papa, los sacerdotes, y te das cuenta que si es sabiduría humilde, pues síguelo porque él lo es. Mira cómo hacen los del mundo. Mira si hay comparación entre ellos. Mira un poquito si de verdad hay algo que no funciona. Y mirad si hay paz en el mundo, qué se busca en el mundo. Estaba viendo un documental muy interesante hace poco sobre la ciudad de la Virgen María. Se llama Mariápol. Es una ciudad en Ucrania y allí este documental muestra cómo la ciudad, como una ciudad viva con personas, empezó a morir día a día hasta que ya no latía un alma en esta ciudad. Y se veían niños muertos, jóvenes muertos, se veían tantos muertos. Esto es lo que el mundo muchas veces, con la sabiduría humana, ofrece. Y la sabiduría humilde de Dios nos dice, si a la vida vamos a construir el reino de Dios, cada uno de nosotros tenemos que elegir, queridos hermanos, elegir el reino de Dios, la sabiduría humilde, porque allí Dios nos construye como persona y nos hace humilde como Él, que es manso, humilde de corazón.
Tener confianza en los pastores, en el Papa, en los obispos, es tener aquella sabiduría, dejarse llevar por los hombros de los pastores de la iglesia, no por los falsos pastores que dicen que hacen bien, pero no lo hacen. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de paz sobre todas las personas que están aquí presentes. Manda tu Espíritu Santo para iluminar, para estar siempre cerca de ti, Jesús, que eres sabiduría del Padre bajada del cielo, y enséñanos la sabiduría humilde, obediencia al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Ayúdanos a alejarnos de las voces del mundo que nos ofrecen sabidurías arrogantes, sabiduría que no son de Dios y que dividen el mundo entre buenos y malos. Ayúdanos, Jesús, a aprender de la parábola de la cizaña y del trigo, que tú eres misericordioso y deja que crezca todo juntos para que no se arranque lo bueno junto con lo malo, sino que dejen crecer hasta al final y deja decidir el reino de Dios, el Padre Celestial, a decidir Él lo bueno y lo malo. Ayúdanos, Jesús, a hacer aquellas sabidurías humildes presentes en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, donde lucha por el reino de Dios, donde lucha por el bien de todos, donde se defiende del pequeñito a más grande y a las personas, a todas las personas del mundo. Y ayúdanos a vivir en tu santa divina voluntad a todos. Y la bendición de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz. Y la Virgen María os cubra con su manto. Amén, amén, amén.